Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y desde muy temprano la Fiscalía viene realizando allanamientos. Son 41 inmuebles, 20 despachos congresales y 21 domicilios. ¿A quiénes? A los congresistas de la República, denominados los niños. En la relación son específicamente 18 congresistas que figuran en la lista de ese allanamiento. Y vamos a dar cuenta brevemente. ¿Quiénes son? Bueno, de Acción Popular está Silvia Montesa, Wilson Soto, José Arriola, Edwin Martínez, Luis Aragón, Marleni Portero. Además, también se ha allanado el despacho de Carlos Ceballos, actualmente en Podemos Perú, pero fue elegido por Acción Popular. Tenemos además Carlos Enrique Alba, no agrupado, pero elegido también por Acción Popular. Y respecto a otros 6 integrantes, también de la misma agrupación de Acción Popular, está Darwin Espinosa, Elwis Vergara, Raúl Doroteo, Ilish López, Juan Carlos Mori y Jorge Luis Flores. También hay que recordar que estos congresistas, despachos y domicilios fueron allanados en octubre del 2022. Pero también está en el bloque magisterial. ¿Quiénes son? Germán Tacuri, John Dávila, Francis Paredes, Paul Gutiérrez, Segundo Quirós y Edgar Tello. Bien, la bancada ha sido muy cercana al expresidente Pedro Castillo y finalmente en esta lista figura Betsy Chávez. ¿Qué significa esto? Bueno, parece que la Fiscalía se está acercando a los indicios. Esta orden de allanamiento ha sido aprobada por el juez Juan Carlos Checle. Y sobre esta situación vamos a conversar con Romy Chan, abogada penalista, que ya se encuentra conectada con nosotros. ¿Cómo estás, Romy? Bienvenida. Gracias, Mayra, por la invitación. Tenemos un panorama bastante movido desde muy temprano. Betsy Chávez, congresista, ella ha pertenecido a Perú Libre, hoy pertenece a otra agrupación, pero su casa junto a otros 17 congresistas denominados Los Niños han sido allanadas. Entonces, ¿qué significa esto para la Fiscalía? Bueno, definitivamente este es un golpe que la Fiscalía busca dar, aunque es un golpe un poco tardío, diría yo, ¿no? Y que pretende encontrar elementos de prueba que puedan reafirmar su hipótesis respecto a la existencia de estos delitos que están siendo investigados. Esto implica, pues, que la Fiscalía ha solicitado al Poder Judicial esta orden de allanamiento, que tiene que ser aprobada, y que, por tanto, por lo menos tiene un caso armado que justifica el allanamiento que ha sido concedido por el Poder Judicial. Entonces, se entiende su avance en el caso. La tesis de la Fiscalía es que Pedro Castillo les dio una cuota de poder a esos congresistas a cambio de no ser vacado en futuras investigaciones o imputaciones que se le pueda hacer en el Congreso de la República. ¿Qué pasa si sí se encuentra responsabilidad? ¿Cómo se procedería en el caso de los 18 congresistas? Bueno, claro, la Fiscalía habla pues de una organización criminal que sería liderada por Castillo y que de generar algún elemento probatorio que sí dé cuenta de la responsabilidad, lo que va a pasar pues es que el Ministerio Público va a continuar con la investigación y eventualmente podría, conforme vayan avanzando las investigaciones, presentar una acusación y pedir una pena determinada. Pena que en este caso, Mayra, no sería poca porque hablamos de un delito bastante grave que tiene una pena de 15 años de cárcel. ¿Estamos hablando de tráfico de influencias o cuál es el otro delito? Estamos hablando de delito de organización De criminal, criminal. que ya tiene una Ajá. pena de 15, al que además se suman los delitos que se habrían realizado en el marco de la organización, como por ejemplo sería el delito de tráfico de influencias. Y aquí, ojo, hay que hacer la precisión de que el delito de organización criminal se configura con el solo hecho de haber conformado una o ser parte de una red criminal que fue creada con el objetivo de cometer ciertos delitos, por ejemplo, actos de corrupción, por ejemplo, actos de tráfico de influencia. Y esa es un poco la hipótesis inicial del Ministerio Público y que por eso da lugar a estas imputaciones tan graves que justifican allanamientos incluso en despachos congresales, ¿no? Lo que evalúa el Ministerio Público, que es lo que encuentra, porque se está allanando la documentación para poder cercar este caso. Pero en el caso de Betsy Chávez, ella afronta 2 investigaciones. Una por rebelión y conspiración para dar ese golpe de Estado, que inclusive podría ser acusada de coautora del golpe de Estado junto a Aníbal Torres, y esta investigación como parte de los niños. Así es, ella tiene el panorama mucho más
complicado porque ella está afrontando dos casos paralelos, donde, claro, uno corre por su vía y el otro corre de manera paralela por otra vía. ¿Eso qué significa? Que en su caso la fiscalía podía pedir medidas de restricción por los dos casos, es decir, por un lado por el delito de rebelión y por otro por este delito de organización criminal. Con lo cual, al igual que el presidente Castillo, o que el expresidente Castillo, ¿no? Definitivamente le podía generar simultaneidad de restricciones y por tanto un largo periodo tal vez en prisión preventiva. Ella en esos momentos cuenta con un impedimento de salida del país por 2 semanas. ¿Se podría vencer este plazo? ¿Qué debería hacer la Fiscalía para cautelar la investigación? Sí, yo creo que antes de que vence este plazo de las 2 semanas, la Fiscalía va a pedir un nuevo plazo o una prórroga del impedimento del país. Probablemente esté esperando el resultado, lo que vaya a encontrar en los inmuebles o en los allanamientos. Y además también, de manera paralela, lo más probable es que solicite alguna medida adicional. Sabemos que la defensa de la señora Betsy Chávez está buscando evitar la prisión preventiva e incluso ha publicado en redes, ¿no? Un documento, me parece, que da cuenta de que ella se allanaba, o sea, ella ponía sus inmuebles a disposición para que pudieran acudir, mostrando pues esta actitud colaboradora. Sin embargo, el Ministerio Público va a tener que ponderar este reciente comportamiento, entre comillas, colaborador, con todo lo que ella ha hecho antes, como por ejemplo, mentir en el Congreso de la República, mentir colocando incluso videos públicos, ¿no es cierto?, en redes sociales. Todo eso lo va a tener que apreciar para ver si realmente hablamos de un riesgo de fuga, un riesgo de obstrucción y una actitud colaboradora por parte de la ex premier. Bueno, vamos a ver en ese sentido. Y en el caso de los 17 congresistas restantes, eh, podrían, si es que se encuentra responsabilidad en todos, podrían de una vez levantarle la protección, la inmunidad congresal. ¿Cómo sería? ¿Cómo se procedería legalmente con ellos? Sí, ahí, bueno, como lo manda nuestra Constitución, en la medida en que estamos hablando de un delito cometido en el ejercicio de su función como congresistas, la Fiscalía de la Nación tendría que solicitar el levantamiento de la inmunidad al Congreso de la República, el que esperemos actúe de manera inmediata, de manera célere, ¿no? Para que una vez levantada esta inmunidad pueda ya pedirse algún tipo de medida de restricción en contra de estas personas. Muy bien, Romy. Finalmente, tu reflexión sobre este caso, que cada día parece que la Fiscalía está avanzando, pero a velocidad, aunque tú has dicho al inicio de la entrevista que esta fue una medida tardía, que debió de haberse dado antes. Yo creo que sí, ¿no? Porque ya con la primera orden de incautación que se dio, como bien lo mencionabas, Mayra, ya hubo como una especie de aviso para todos los congresistas que sabían, se encontraban involucrados en esta supuesta red criminal. Entonces, me queda clarísimo que si había información relevante, probablemente muchos ya la hayan desaparecido. Y los que se hayan quedado con esa información son los pocos diligentes, ¿no? Por así decirlo, en la materia, ¿no? Entonces, hubiera sido ideal que el Ministerio Público consiguiera estas órdenes antes y que no esperase pues que los mismos investigados, como es el caso de Betsy Chávez, salga a decirles, si quieren pueden venir a mi casa, ¿no? Porque dudo mucho que en esa casa se pueda encontrar algo realmente importante. Bueno, ¿y qué pruebas tendría que encontrar el Ministerio Público para decir, ajá, esta persona sí tuvo responsabilidad, esta persona sí confabuló con Pedro Castillo? Que observar que se haya recibido por parte de estos congresistas algún tipo de beneficio, se haya dinero, puestos de trabajo para algún familiar, para algún sobrino, cualquier tipo de ventaja por cumplir con su labor, sea ya a favor del señor Castillo o en contra del señor Castillo. ¿Por qué? Porque el delito de corrupción se configura por recibir beneficios, por hacer tu trabajo incluso, porque un funcionario público no tiene por qué cobrar o beneficiarse, además de su sueldo, por realizar su trabajo. Para eso el Estado le paga y eso es corrupción también en nuestro país. Entonces, esos son los elementos probatorios fundamentales que la Fiscalía tiene que buscar en este caso. Y si se logra corroborar de que el congresista obtuvo obras para su región, ¿también esto podría ser un detalle importante a considerar? Sí, por supuesto, ¿no? Porque estaría canjeando de alguna manera algún tipo de beneficio a cambio, pues, de un voto, ¿no? Y sobre todo, Mayra, porque además allí va a tener que hacerse una investigación un poquito más fina, porque normalmente este tipo de obras no se dan tampoco por nada a cambio. Normalmente los congresistas prometen este tipo de obras para conseguir votos a futuro, ¿no? Para otros puestos públicos. Entonces eso también va a tener que ser evaluado por la Fiscalía, porque muchas veces no es el estilo Robin Hood, o sea,
hurto o robo para otros, sino para mí, sino que en el fondo sí hay un beneficio para mí. Y eso es lo que la Fiscalía tiene que evaluar en este caso. Muy bien, muchísimas gracias, Romy, por aclararnos el panorama. Vamos a estar muy pendientes de las diligencias del Ministerio Público. Desde esta mañana muy temprano empleó estos allanamientos. Muchas gracias. A ti, Mayra. Buen día. Bien, era entonces la abogada penalista Romy Chan, que como siempre está con nosotros aclarándonos estos temas en torno a los 18 congresistas que hoy día figuran en la lista del Ministerio Público, cuyas viviendas, inmuebles, despachos congresales están siendo allanados para encontrar material probatorio, para encontrar documentación que corrobore la tesis fiscal. Estos 18 congresistas confabularon con Pedro Castillo para blindarlo de una futura vacancia a cambio de un beneficio. Vamos a ver seguramente cuáles son esos beneficios. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.